también estaba. Aquí había gancho. ¿Vas a estar de pie o vas a estar sentado? Voy a playo. Es que me pondré en el atril. Ah, sí. Porque así... Ahí están los micrófonos. Funciona, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar la conferencia. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos entre nosotros al profesor Trino Torres, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de esta universidad, que ya nos dio una conferencia interesantísima el año pasado. Es un verdadero especialista en todo lo que sea la geología actual, la geología antigua, todo lo que pasaba. Eso de decir que el Mediterráneo es tropical no es una forma de hablar, es que lo era. Ahora mismo nos vamos a enterar de todas aquellas cosas que pasaban hace muchos años, mucho antes de que se tengan noticias históricas. El profesor Trino, además, tiene muchos trabajos de investigación, muchas publicaciones y, como ya digo, es un verdadero especialista. Vamos a escuchar todo lo que nos dice, que va a ser, creo, interesantísimo. Bueno, pues muy buenas tardes, o casi noches. He procurado que el nivel científico sea asequible y voy a procurar ser lo más ameno posible. En atención a las tiernas mentes de muchos de los alumnos que veo, que esta actividad os cuenta, ¿verdad?, como un tipo de libre elección o algo de eso. Bien, pues os procuraré que la libre elección no os pese. Bueno, vamos a hablar del Mediterráneo tropical, entendido como el mar Mediterráneo, y bueno, vamos a remontarnos a cuando los dinosaurios ya empezaban a decaer y más o menos dejaban de dominar la Tierra para dentro de poco ser sustituidos por la gran expansión de los mamíferos. Y en ese momento, bueno, pues tenemos Tenemos aquí, en mitad del Atlántico, un viejo conocido, que es el anticiclón de las Azores. Evidentemente, hace 65 millones de años no había hombres del tiempo, pero por modelos de las celdas de circulación atmosférica, pues este es el modelo que se propone. En aquel momento, Europa pues no era una unidad, sino era pues un amasijo de islas. Y sobre todo había un mar, que es el mar de Tetis, que separaba pues la placa africana, que estaría por aquí, bueno, sobre todo es esta zona marrón, y las distintas partes de la placa ibérica, de la placa europea, y como somos así, pues también teníamos una microplaca que se llama la microplaca ibérica. En este mar somero, pues se acumula materia orgánica y precisamente pues gran parte de los hidrocarburos, petróleo y gas que se extraen en el norte de África, toda esta zona, pues provienen de este periodo. Desgraciadamente, las aguas que rodeaban el macizo ibérico emergido pues no eran productivas en materia orgánica y por eso casi no tenemos petróleo en la península ibérica. Bien, nos encontramos entonces pues más o menos aquí. No existe el mar Mediterráneo como tal y estamos al final de la era mesozoica que llamamos, que se conoce vulgarmente como la era de los dinosaurios. En este gráfico tentativo pues vemos que hacia aquí sería más frío que en la actualidad, hacia aquí más cálido. Ha habido una serie de glaciaciones que no vamos a entrar en ellas, pero venimos de un mundo tropical muy caliente, aunque todavía no existía el mar Mediterráneo. Bien, aquí es con estas estrellitas, son los momentos fríos y con estos solecitos los periodos calientes que entraremos, o cálidos, perdón, que entraremos después en ellos. Hace unos 23-25 millones de años, pues todavía existía el mar de Tetis. La Iberia que conocemos en la actualidad era muy distinta, era mucho
de alguna manera se prolongaba hacia esta zona, pero toda la región levantina y toda la región andaluza simplemente no existía. Es decir, que predominaban mares atlánticos, por decirlo así, es decir, mares decididamente salinos, y en algunas zonas extremas había zonas salobres donde, digamos, la salinidad era más baja. Seguimos ascendiendo a lo largo del tiempo, entramos en el Mioceno inferior y bueno, siguen predominando, ya sí se ha definido un mar Mediterráneo, lo estamos viendo aquí, un poco raro, porque no se parece al actual, pero con condiciones de salinidad normales. Bueno, hay zonas, aquí esto estaría hacia Egipto, y aquí en esta zona, esto pues, no sé, debe ser más o menos cerca de Arabia, hay zonas donde se acumulan evaporitas, es decir, sales producto de aguas muy poco profundas y una insolación, un calor extremo, que se conocen precisamente porque se explotan mineralmente. Seguimos ascendiendo en el tiempo y vemos que las circunstancias cambian relativamente poco. Hacia la parte alta del Mioceno vamos a tener una amplísima zona salobre que de alguna manera queda ahora como mares interiores, una zona decididamente marina y pequeñas áreas con zonas evaporíticas. Esto es un viaje en el tiempo hacia nosotros, sigue siendo algo similar. Fijaos que la bota italiana, pues bueno, más que bota parece una especie de calcetín porque gran parte de la bota italiana no existe. En el Mioceno superior aparecen zonas con contenidos de fauna fósil especiales, por eso se llaman zonas endémicas, zonas salobres, pero todavía aparecen condiciones marinas, pero ya sí que tenemos el primer Mediterráneo tropical. Entonces, en la zona del mar de Alborán hay unos arrecifes importantes de coral, también hay de algas, pero bueno, los que más nos interesan son de coral, y en algunos casos esos arrecifes tienen un inmenso valor económico en la actualidad, porque los arrecifes son rocas muy porosas y albergan hidrocarburos. Bien, bueno, y he dicho que el clima era tropical, aunque había momentos en los cuales el clima se enfriaba ligeramente y las condiciones pasaban a un Mediterráneo más actual, que podríamos llamar que es un mar templado. Bien, en el Mioceno final, que ahora lo veremos con más detalle, la cuenca del mar Mediterráneo, que era un remanente del antiguo océano, aunque se llamaba Mar de Tetis, esto está dedicada a una diosa del mar, se deseca, y se deseca porque, digamos, se cierra el estrecho de Gibraltar. Y entonces queda dividida además en varias subcuencas, aquí estamos viendo unas cuantas, el Mar Negro, la parte oriental del Mediterráneo, la parte oriental del Mediterráneo, que sería la región de Alborán. Y estas zonas de vez en cuando reciben agua atlántica de salinidad normal a lo largo de lo que llamamos dos corredores. Uno de ellos es el corredor rifeño y luego tenemos otro que es el corredor bético. Y el corredor bético es lo que actualmente conocemos como el Valle del Guadalquivir. Y en aquel momento el mar Mediterráneo sí que realmente se convierte en una zona tropical desértica, por decirlo así, es decir, deja de tener la profundidad de agua que tiene en la actualidad, que varía mucho, pero que puede superar los 1000 metros, y toda la cuenca se convierte en un lago mucho más deprimido, a mayor profundidad que el océano Atlántico, porque la placa africana y la placa ibérica colisionan y se juntan. Eso tiene un juego importantísimo. Se nos van a depositar sales en el fondo del mar Mediterráneo y esas sales están en la actualidad. Es decir, los sondeos del proyecto DSP, perforación profunda del fondo marino, han encontrado más de 1 kilómetro de sal aproximadamente en esta zona del mar Mediterráneo. Luego tenemos unas cuencas laterales, una de ellas haré mención porque tiene un cierto interés minero, que es la cuenca de Sorbas, que está en Almería, donde se acumulan cientos de metros de yeso que están siendo actualmente objeto de exploración minera. Y luego tenemos zonas endémicas, es decir,
lagos interiores que tienen una evolución de la flora y la fauna pues muy peculiar. Bueno, y este periodo se denomina mesiniense. En geología, pues afortunadamente hay poco culto a la personalidad, entonces pues este momento de tiempo los geólogos italianos pues dicen, pues se lo vamos a dedicar a la ciudad de Mesina, en Italia, entonces es el mesiniense. Y aunque hay una cierta variabilidad de modelos, la realidad es que lo que tenemos es un gigantesco umbral, una zona levantada en Gibraltar. El océano Atlántico queda, bueno, aproximadamente a esta altura, y el fondo del mar Mediterráneo queda cientos de metros por debajo de él. De vez en cuando y esto en morado, son los depósitos de evaporitas. De vez en cuando el océano Atlántico se desploma en forma de gigantescas cataratas. Lamento que esto suene a ciencia ficción, pero parece que fue verdad. Digo parece porque en geología difícilmente podemos saberlo con certeza, y va alimentando estas zonas donde se van acumulando cientos y cientos de metros de sal. Y colgaditas de ellas hay como unos nidos de golondrina, que son subcuencas marginales, y una de ellas sería el ejemplo de Sorbas. Hay muchos ejemplos, es decir, vemos que finalmente el océano Atlántico vuelve a invadir la zona que estaba seca. Aquí tenemos otro modelo, pero es muy parecido, es decir, vemos el umbral de Gibraltar, una serie de umbrales menores y luego pues estas zonas con grandes depósitos salinos, hasta que llega un momento que sube el nivel del mar, o casi probablemente la placa ibérica y la placa africana deciden separarse y entonces el agua del Atlántico invade bruscamente el mar Mediterráneo, aunque evidentemente esa inundación no será un proceso, digamos, de un ratito. Hay un ejemplo de esto actual, bueno, o casi actual, que es el Mar Negro. Es decir, el Mar Negro hubo un momento muy importante de su historia y realmente fue en la prehistoria, es decir, hace unos 10 o 12.000 años, que el Mar Negro era un lago de agua dulce, con poblaciones prehistóricas que vivían a su alrededor, y de pronto el Bósforo se abre y comienza a inundar catastróficamente esa zona donde vivían los señores de la edad, no sé si eran del Neolítico o de la Edad del Bronce. Y es un proceso, bueno, que se ha calculado el tiempo que ha tardado en producirse, y lamento deciros que no tengo idea de cuántos años fueron, pero la realidad es que hay un oceanógrafo conocido que es Valar, que se dedica a explorar los fondos oceánicos y ha explorado los fondos del Mar Negro, y ahí están los poblados de la era neolítica o de la edad neolítica o la edad del bronce, hombre, yo diría que relativamente intactos, demostrando que efectivamente esa zona estuvo emergida y además había agua dulce. Bueno, pues y este es el momento en el cual vuelve por sus fueros el mar Mediterráneo. Y fijaos que la estructura de Iberia pues es rara, sigue faltando Andalucía, sigue faltando toda la costa de Levante, y hay una serie de zonas emergidas entre, esto sería la zona del Rif, pues entre la placa africana de verdad antigua y toda esta zona rifeña. Y en este momento la salinidad es normal. Las condiciones climáticas, pues probablemente eran condiciones de tipo tropical. El resultado de estos procesos, bueno, pues es la geología de España. Aquí veis, la imagen no es muy buena, la he bajado de la red, de la página web del Instituto Geológico, pero España es la piel de toro, que todos sabemos, pero realmente lo que hemos visto hace un momento falta pues toda esta parte de la península ibérica que se agrega por efectos de la tectónica, es decir, el empuje de la placa africana va a provocar el plegamiento muy complicado, sobre todo de las cordilleras béticas que están aquí. Y esta zona, estamos viendo con estos tonos amarillos y grises, sería el famoso corredor bético, es decir, un pasadizo de agua atlántica que vertía más o menos por aquí hacia la zona mediterránea, y esto sería esa cuenca colgada que llamamos la zona de Sorbas. Bueno,
Pues estamos más o menos en esta zona y nos vamos a ir aproximando hacia toda esta serie de alteraciones de frío y calor que caracterizan a los tiempos del Cuaternario. Bueno, otra vez tenemos las estrellitas y los soles. Y este momento, el Plioceno, pues tenemos un momento que es el Plioceno tropical. Es decir, el Plioceno medio, hace unos 3 millones de años, todavía no se ha empezado a generar gran cantidad de hielo en el casquete polar, ¿no? En el casquete polar ártico, y bueno, pues esto es más o menos un modelo que teoriza sobre las diferencias de temperatura del agua de superficie con respecto a la temperatura actual en agosto y en febrero. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues ocurre una cosa interesante, y es que encontramos un huésped muy interesante, fósil, que empieza en el Golfo de Guinea, sigue por las Islas Canarias, bueno, las Islas Canarias están aquí, sigue por las islas de Cabo Verde y coloniza todo el Mediterráneo, y es un molusco marino espectacular. Bueno, a mí me gusta mucho, pero para gustos hay colores, que denominamos Strombus coronatus. Y ese mar tropical pues tiene tal productividad que esto es pues una roca en la isla de Mallorca, en un sitio que se llama Son Lluís, y está, pues ya veis, compuesta prácticamente por conchas de este Strombus bubonius, perdón, este Strombus coronatus, que aquí veis con un poquito más de detalle. Realmente no son ejemplares buenos porque esto era una antigua playa y el oleaje los ha ido desgastando, pero hay cientos de miles de ejemplares. Acompañan a este encantador caracol marino, pues, lamelibranquios o pelecípodos, que como son de aguas cálidas, pues desarrollan grandes tamaños, desarrollan esto que llamamos costillas. Es verdad que tiene pocas, por eso se llama paucicostata, pero son grandes espinas. Es decir, cuando hay mucha energía disponible en el medio, las conchas tienden a ser mayores y además estar profusamente ornamentadas. Este será Gustator vernicularis. Todos estos que estamos viendo viven en un momento tropical, plioceno, del mar Mediterráneo, y en la actualidad están extinguidos. Este es un Buccinum corneum, es decir, parece una trompeta, y este es el que os quería, este es el Strombus coronatus, que se caracteriza porque tiene unas espinas enormes que forman una corona. Es decir, el paleontólogo que lo define, que fue el señor Lamarck hace 200 y pico años, pues estuvo acertado en el nombre. Xenophora infundibulum, evidentemente extinta, Circumphallus, grandes almejas, grandes pelecípodos. Un gasterópodo, Ficus salomacensis, que, bueno, de alguna manera, pues fijaos que tiene una forma de higo y por eso pues toma ese nombre, Ficus, del latín. Y el Glossus humanus, que es esta preciosidad que estamos viendo aquí. Estos, debo reconocer que estos ejemplares perfectos no se suelen encontrar en el Plioceno de España, y estos proceden de Italia, aunque yo sí he encontrado en Almería un ejemplar de Glossus magnífico. Evidentemente, el Mediterráneo era tropical, pero es que hay zonas que son mucho más tropicales, y entonces, pues por ejemplo, en el Plioceno de Florida, valga esto para animaros un poco la visión, bueno, a mí me gusta, pues veis aquí este burícido, que es un hexaplex, y desarrolla unas espinas enormes. Evidentemente esto supone un costo energético que se pueden permitir en un ambiente tropical, mientras que en un ambiente mucho más frío las conchas son, digamos que más sosas, ¿no? La Melongea subcoronata, las ostreas, esto se parece muchísimo a una ostra comestible, a las Ostrea edulis, que comemos con cierto deleite, por lo menos las que nos gustan, pero se distingue porque enseguida saca estas costillas muy grandes que en las ostras actuales no están presentes. La Acanthocardia alienosa, esta no sabemos qué especie es, o los estrómbidos, Strombus viegelae. Fijaos el tamaño, es decir, esta escala, esto es 1 centímetro, es decir, que es una concha de un tamaño verdaderamente importante. Bien, ahora bien, a finales del Plioceno, el casquete ártico dice, pues mira, yo voy a empezar a crecer, voy a enfriar, se va a producir un cambio climático global,
no muy importante, pero sí lo suficientemente importante como para afectar a las aguas del mar Mediterráneo, que van a dejar de ser tropicales. ¿Por qué? Hombre, pues sobre eso hay varias teorías. Uno de ellos puede ser que el istmo de Panamá, que estaba abierto, pues empieza a cerrarse, cambia la distribución de las corrientes y empieza el Ártico a crecer, a congelarse más. No sabemos si realmente ocurre esto, pero sí que el cierre del istmo de Panamá es una catástrofe ecológica brutal. Hasta este momento, Sudamérica estaba poblada por una serie de bichos rarísimos. Es decir, teníamos los megaterios, que eran pues como el perezoso, solo que de varias toneladas de peso. Teníamos una ave carnívora que evidentemente no podía volar, pero que, por poner una escala máxima, a mí me hubiera engullido de un picotazo, simplemente. Y sin embargo, aquí, pues estaban todos los animales modernos que habían pasado de Europa a América del Norte relamiéndose, pero viendo que no podían pasar, porque estaba el istmo de Panamá. Y que en este momento que se une raca, bueno, es una expresión, pero el raca está bastante bien, porque en este caso fue raca, pero fue raca de las ratas, es decir, que se supone que esos grandes aves, que eran brutales, es decir, tenían un pico de esta altura, lo descoyuntaban además para poder ingerir las piezas completas, pues como las pobres no podían volar, ponían los huevos en el suelo. Y unos bicharracos, como, bueno, unos animales como son las ratas, pues aprovecharon, también ha ocurrido en Australia en tiempos históricos, aprovecharon para comer los huevos y acabaron con ellas en un corto periodo de tiempo. Y los grandes carniceros que vivían aquí también pasaron y evidentemente aniquilaron una fauna que no estaba preparada para competir con ellos. Bien, pues lo que vemos es que con ese enfriamiento el señor Strombus coronatus, que lo teníamos aquí, va a desaparecer. Este enfriamiento lo vemos muy bien en el registro isotópico de los carbonatos de los caparazones de los animales marinos, y lo que vemos es que hasta hace más o menos poquito más de 3 millones de años esta señal está aquí arriba, nos está diciendo que el periodo es cálido, tenemos el señor coronatus aquí viviendo, pero que a partir de este momento la tendencia es a disminuir y este Strombus coronatus desaparece del mar Mediterráneo, probablemente sigue viviendo en las costas de Gabón, porque está citado allí, pero en Cabo Verde quizá también, pero del Mediterráneo desaparece. Y luego va a aparecer un pariente suyo aquí al final, que ya hablaremos de él. Aquí, que ya estamos en el Cuaternario, tenemos estos picos tan bajos de aquí que nos hablan de frío intenso, que es lo que conocemos como glaciaciones, y unos picos muy altos que están marcados con estos soles tan decorativos, que son los momentos cálidos. Bueno, esta subida, es decir, estos procesos de enfriamiento y fusión, producen que el nivel del mar suba y baje. ¿Y cuánto sube y baja? Pues la verdad es que sube y baja mucho. Se ha calculado que el nivel del mar en los periodos donde los casquetes polares crecen enormemente descendió más de 100 metros. Luego se funden los casquetes polares y asciende, pero siempre asciende un poco menos de lo que estaba. Entonces encontramos lo que llamamos las playas colgadas o las playas fósiles. ¿Cuándo se producen? Pues evidentemente aquí tenemos este gráfico donde vemos una alternancia de periodos cálidos y de periodos fríos. Periodos fríos, aquí, son las glaciaciones, durante los cuales el nivel del mar desciende, y unos periodos cálidos durante los cuales el mar asciende, pero ya digo que jamás alcanza la altura que tenía. Bueno, ahí esto es otra historia, pero tiene que ver con la concentración de CO2 atmosférico y también con el cambio climático. Con esto que hemos hecho, bueno, pues hemos estado datando una serie de localidades de playas fósiles en la costa mediterránea. No me voy a detener, pero hemos encontrado pues muchos escalones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este sería el actual. Es decir, que por lo menos sabemos que el mar ha subido y bajado 16 veces. Estas rayas lo que vienen a indicar es momentos de alto nivel del mar. Y bueno, pues esta sería una playa fósil, la estamos viendo aquí, vemos cómo las capas de depósito se inclinan hacia el mar, esto se llama foreshore, y tiene bichos marinos. ¿Y qué bichos marinos tiene? Pues la verdad es que
son bastante corrientes. Pues tenemos, sobre todo aquí vemos, me parece que es una foto en Túnez, pero tenemos una almeja muy corriente que llamamos con el nombre científico de Glicimeris y que veremos después. Un sitio más llamativo pues sería el Faro de Huertas, que está en Alicante, donde tenemos aquí arriba, justo debajo del faro, la playa más antigua. Aquí se ve otro nivel de playa y el otro está debajo del mar, es decir, que solamente cuando baja la marea en el Mediterráneo, que baja muy poquito, pues es posible observarla. ¿Cómo se forman estos depósitos? Pues bueno, aquí estamos viendo, esto es en Rabat, y lo que vemos es que el oleaje de invierno fundamentalmente arroja gran cantidad de conchas a la playa, que pueden ser recubiertos por arena o grava, y así se nos forman estos depósitos que luego estudiamos científicamente. En este caso, la verdad es que todos los conchas son de mejillón, como estáis viendo aquí, bueno, además de algún plástico y alguna cosa de estas. Bien. Durante los periodos fríos, pues el Mediterráneo dice, pues yo me pongo en un régimen de temperatura templado. No es que sea excesivamente frío, pero evidentemente la tropicalidad se pierde. Durante los periodos extremadamente cálidos, pues el mar Mediterráneo se va a tropicalizar y su temperatura, la temperatura media de sus aguas, sube. Hay varios modelos, unos dicen que sube 3 grados, otro que sube 7 grados. Y entonces las larvas, que tienen un nombre precioso, belíger se llaman en términos científicos, de aquellos moluscos de aguas tropicales africanas, donde estaban creciendo tan contentos, pues son arrastradas y al llegar al Mediterráneo tienen dos opciones. Si el agua es fría, pues se mueren. Pero si el agua ha subido de temperatura, van a medrar, es decir, van a crecer y vamos a tener en esas playas que hemos visto colgadas unos fósiles espectaculares, bueno, espectaculares para mí, que son los que llamamos las faunas senegalesas. Bueno, cuando el Mediterráneo tiene condiciones térmicas parecidas a las actuales, pues los bichos que encontramos fósiles pues son los que actualmente podemos recoger a la orilla del mar, es decir, las patelas, que son las lapas, los spondylus, que no sé qué nombre tienen, digo que no sé qué nombre vulgar tienen, los glicimeris, que reciben el nombre de almeja tonta, los pecten, que son las conchas de peregrino. Bueno, vemos otros que estos son curiosos simplemente porque un caracol depredador lo perforó en su momento y se comió la carne de esta Donax, que es una almejita. Vale. Pero estos, ya os digo que es la almeja tonta, y esta es la que usamos normalmente para datar en el tiempo estos depósitos mediante una cosa que se llama racemización de aminoácidos y que no hace al caso. Estos son representantes actuales, pero que encontramos igual en las playas fósiles, pues tenemos la zamburiña, las ostras, de aquí sacaban los romanos la púrpura para sus tejidos, los mures, los conus, los mejillones. Este sería el galo provincialis, es decir, el que vive actualmente, las panopeas, las conchas de peregrino, en fin. Los cardium, que es un tipo de berberecho, no es exactamente el que hay en el Cantábrico, otra foto bonita del cono mediterraneus, los vígaros, las placunas, que no tienen más que ese nombre, y el taisemastoma, que también lo usaban los romanos para la obtención de la púrpura. Bien, pero ¿qué ocurre en el momento tropical? Pues en el momento tropical encontramos estos monstruos tan bonitos, es decir, esta concha tiene casi 17 centímetros de longitud y recibe el nombre de Strombus bubonius. Pues bien, este Strombus bubonius, que aparece aquí en roquetas de mar, está totalmente extinto en el Mediterráneo, no aparece. Sin embargo, vive tan contento en numerosas zonas africanas, en Cabo Verde, Gabón, Guinea. Y nosotros estos son localidades que hemos estudiado en la costa mediterránea, aunque hemos hecho muchos trabajos aquí en roquetas de mar. Roquetas de mar es un ejemplo desastroso de desarrollo urbanístico. Esta es la foto de 1957. Se ven aquí las playas que os he dicho que hay, pues están aquí, son estas líneas que hemos marcado. Esto es una flecha litoral maravillosa que hay aquí. Bueno, y este es el aspecto en 1996, pero
actualmente todo esto, bueno, aquí ha quedado una zona de parque natural, pero todo lo demás está absolutamente urbanizado. Ya no es malo que se hayan cargado la costa, sino que han destruido todos los testimonios fósiles de ese Mediterráneo tropical. Aquí vemos, bueno, aquí ahora mismo hay un aparcamiento, es decir, a mí en Roquetas de Mar me han echado de todas las zanjas de obra sistemáticamente y de vez en cuando era un emigrante, obviamente de patera, que no hablaba castellano, con lo cual la situación no dejaba de ser un poco violenta porque él no entendía mucho. De esta en concreto me echó un nigeriano que luego nos hicimos amigos y le invité a comer. Bueno, pues aquí hay dos niveles de playa fósil. Uno aquí, que corresponde a una playa donde el Mediterráneo era templadito, y esta, sin embargo, esta de aquí, es una gozada. Pues hay miles y miles de fósiles y además que se pueden coger con la mano como, bueno, esto sería, debajo está el Plioceno, como se puede ver en esta foto, donde hay hasta 10 niveles y todos ellos están llenos de cientos de ejemplares de ese molusco tropical. Aquí estoy yo cogiendo los strombus. Aquí nos dejaron, aquí no nos echaron. Yo creo que la belleza de la becaria tuvo un factor verdaderamente importante. Esta es Regina. Y, bueno, aquí vemos otra vez, veis los niveles de ahí donde estamos cogiendo las muestras. Y muchas de estas manchitas blancas pues son restos de fósiles. Pero no solo hay fósiles, sino que también tenemos calizas oolíticas. Las calizas oolíticas, bueno, se forman, digamos que es una acumulación de pelotillas o oolitos, forma de huevo. Esto viene a tener como 2 o 3 milímetros de longitud. Y son acumulaciones de carbonato que forman una película rodeando ese grano. Hombre, me diréis, pues bueno, pues vaya, pues esto parece caviar. Pero realmente lo curioso es que actualmente solo se están formando oolitos en las Bahamas. Es decir, que nos están diciendo, oye, que yo cuando me formé, esto estaba muy calentito. Es decir, nos están dando también una pista nueva de la tropicalidad del mar Mediterráneo. Y bueno, pues nos encontramos justo en estas dos zonas de aquí, que son los dos únicos momentos en los cuales el Mediterráneo se calentó y adquirió, digamos, caracteres tropicales. Aquí están estos dos soles, que son los dos momentos, 160.000 y más o menos 100.000 años, que aparece Strombus bubonius, y luego ya los fríos de la última glaciación los pulsan y tenemos su equivalente actual, que solamente vive en las costas tropicales de África. Bien, aquí vemos con más detalle estos periodos cálidos y justo Strombus bubonius vive en este pico y en este otro. Este parece que es más cálido. Y bueno, pues, ¿qué moluscos encontramos en fósiles? Pues exactamente los mismos que los que hemos recibido de Senegal. Aquí tenemos Strombus bubonius de Cabo Verde, Anadara heysei, Brachydonte senegalensis, fijaos, Cantharus biberratus, Cardita senegalensis. Está claro de dónde es su procedencia, por el apellido de la especie. Conus hermineus, que es rarísimo encontrarlo fósil en el Mediterráneo y en esas localidades de Roquetas de Mar donde he estado, llené casi un cajón de ellos, están convenientemente archivados y guardados. Un tipo de ostreido muy peculiar, polinices. Bueno, ¿y qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, pues en el futuro ya vienen las perspectivas. En el futuro está claro que el mar Mediterráneo se está calentando y además se está salinizando enormemente y de hecho sale una lengua de agua muy densa, salina y cálida que en algún momento podría interferir la gran circulación oceánica. El nivel del mar, pues la verdad es que tocaba glaciación. Es decir, la evolución normal sería que que en general el Mediterráneo y todos los mares del mundo descendieran de nivel debido a la acción de los factores astronómicos. Sin embargo, la acción humana va a hacer que suba. También pues va a tardar el mar, en el Mediterráneo y todos los mares del mundo en alcanzar el equilibrio, pues depende de distintos escenarios,
pero este, que es el más desfavorable, habla de 400.000 años. Bien, ¿y ahora qué está pasando? Bueno, pues están pasando cosas interesantes. El señor Lesseps hizo el canal de Suez. Y entonces todos esos peces voraces que vivían en el Mar Rojo. Y el mar tiene una característica fundamental, y es que todos los bichos tienen hambre. Es decir, su actividad fundamental es comer y evitar ser comido. No sé si habéis oído una expresión, la memoria del pez. ¿Os suena a alguno? Dice, no, la memoria del pez es que es 2 segundos, pero es un mecanismo de defensa de la naturaleza maravilloso, porque es que a un pez se lo están intentando comer siempre. Y entonces ese estrés no lo podría resistir. Entonces él dice, ay, que me quieren comer. Y luego dice, ¿qué pasaba? Pues se me ha ido del tarro lo que ocurría. Pero es verdad, es un mecanismo de defensa. Bueno, pues a través del canal de Suez y del Mar Rojo están entrando numerosas especies tropicales que encuentran acomodo en el Mediterráneo. Es decir, que las condiciones térmicas del Mediterráneo, hombre, son especies tolerantes a variaciones térmicas, pero se están acomodando y de hecho son invasores importantes. También hay una invasión de animales de otras zonas del planeta que vienen accidentalmente. En algunos casos, pues llega un mercante cargado de almejas de Tailandia y cuando llega a puerto hay una caja que ha quedado fuera del circuito de refrigeración y le dicen el patrón, pues al agua. Y aunque parezca mentira, pues luego esto se investiga y lo que se ve es que hay una colonia de esas almejas, porque ha habido 2 más listas o más resistentes y se ha establecido una colonia de invasores. Hay también un invasor, que es un tipo de almeja fluvial, que es la Corbicula fluminalis. Bueno, no os voy a contar, es una almeja y ya está. Pero esa Corbicula fluminalis se extinguió de la península ibérica hace aproximadamente 800.000 años. La hemos encontrado fósil en Granada, pero en sedimentos recientes, 1 millón de años. Y sin embargo ahora ha vuelto a aparecer. Bueno, justicia histórica. Y bueno, pues yo la verdad es que creo que las pateras del futuro, no cargadas con pobres emigrantes, sino cargadas con la fauna senegalesa, en cualquier momento, no yo, pero a lo mejor vosotros o vuestros nietos, de pronto vuestros nietos dirán, mamá, mira qué concha más bonita he encontrado en la playa, y será uno de estos Strombus bubonius que por fin ha entrado en el Mediterráneo y ha encontrado las condiciones adecuadas, más o menos tropicales, para sobrevivir. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver el coloquio. Hombre, después de esto nos dan ganas de ir a la playa y empezar a buscar conchas y empezar a coleccionarlas y estudiarlas y a ver si conseguimos ponerles nombres a todas ellas, todos esos nombres latinos tan fantásticos. Bueno, vamos a ver cuáles son las preguntas que empiezan a surgir. Yo creo que bastantes, porque a todo el mundo le gusta la playa, a todo el mundo, a lo mejor muchos coleccionáis conchas. Vamos a ver quiénes son los que van a empezar. No se oye muy bien todavía. Yo por abrir un poco, sí. No me corresponde. ¿Cómo que no? Pero yo quería hablar exclusivamente del título. Nos ha estado hablando el profesor Trinidad Torres del Mediterráneo tropical, pero nosotros somos también ignorantes en eso. ¿Qué significa tropical? Nos ha hablado de la temperatura y de la fauna. ¿Eso define el término tropical o hay más cosas detrás de ello? Hombre, yo pienso que la fauna, es decir, el factor ambiental, que es la temperatura. Ten en cuenta que tropical es una región climática extraordinariamente extensa. Es decir, en tierra firme tienes tropical desértico y tropical de bosque lluvioso. Te estoy hablando de los dos extremos, ¿no? Bueno, en primer lugar he buscado un título que tuviera un tironcito, pero en segundo lugar pienso que define perfectamente, define perfectamente lo que yo quería expresar, es decir, que el Mediterráneo no ha sido siempre ese mar templadito, sino que ha tenido condiciones térmicas y salinas adecuadas para que las corrientes marinas transporten las larvas de animales de zonas decididamente tropicales
y sobrevivan aquí. Es decir, no sobrevivan, sino que tengan un boom ecológico verdaderamente notable. No sé si he contestado, pero... Es decir, si ahora mismo te vas a Roquetas, si ahora mismo vas a Roquetas, no puedes encontrar ni un fósil, todos son garajes, todos son hormigón armado. Porque yo escribí a la Junta de Andalucía para que preservaran un testimonio porque merecía la pena. Pues vas a encontrar del orden de 15 o 20 especies que ahora mismo están medrando y teniendo éxito y siendo además pescadas intensamente, porque los strongus en Guinea se comen en Guinea, en Cabo Verde, se llaman bucios, en una zona tropical. Yo creo que la transposición del nombre es obvia. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. A mí, desde luego, me ha resultado interesantísima la charla y además expuesta de una manera que yo creo que todo el mundo lo entendemos. ¿Quiénes son los que van a hacer las siguientes preguntas? Supongo que varias, no todos a la vez, claro. Pues voy a hacer yo una, vamos a ver. La subida y bajada del mar, dices que hasta 100 metros sube sí. cuando es la zona, o sea, época cálida, y cuando es fría sube el nivel de los hielos árticos, pero en cambio baja el mar. Pero eso será, digo yo, si va a ocurrir ahora o dentro de unos años, será el Atlántico, será el Pacífico. El Mediterráneo es muy difícil, pienso yo, que suba y baje porque apenas tiene comunicación, ¿es verdad? Tiene la suficiente. De hecho, está registrado. Es decir, la terraza más alta de Cabo de Huertas está a 70 metros sobre el nivel del mar actual. No hay duda que va a descender. Que debería descender si los que llamamos los forzamientos astronómicos no hubieran sido absolutamente machacados por el forzamiento antrópico. Los constructores serían felices. Tú imagínate toda la costa de primera línea que queda disponible para hacer chalés. Vamos, el pocero del futuro se iba a poner las botas. El pocero, sí. Bueno, y otra cosa, las glaciaciones y las épocas cálidas parece ser que es un fenómeno debido a causas astronómicas. Sí. Por ejemplo, puede ser por la excentricidad de la órbita terrestre o por la inclinación del eje de la Tierra. Sí. Hay más. Son tres, son la excentricidad, la inclinación y la precesión. La precesión también. Y la precesión. Es decir, cuando se juntan las tres de la manera más desfavorable o favorable posible, es decir, cuando la órbita es más abierta, cuando el eje de giro es más tumbado, más oblicuo, sí, y cuando la precesión, esa especie de movimiento de bamboleo que tiene como un trompo, también inclina más el eje, ese es el momento para que se produzca, para que haya menos energía solar en el verano, no se funda la capa de nieve y así sucesivamente la capa de nieve va a ir aumentando, eso se va a transformar en hielo y los casquetes polares avanzan. Sí, sí. Y sin embargo, en este momento correspondería a época fría. Deberíamos de ir hacia un momento de enfriamiento. Hacia enfriamiento dentro de, digamos, de 100 años o así, ¿no? Un poco más, 15.000. 15.000 años. Bueno, claro, no es lo mismo que lo que yo decía. Entonces iríamos hacia eso. No, pero no vamos en la dirección contraria. Porque la Tierra ha actuado desde que se crea la Tierra, desde hace, para hablar así números redondos, casi 600 millones de años. La Tierra ha actuado como un secuestrador de anhídrido carbónico, de CO2. Es decir, lo ha secuestrado, pues formando calizas, que es carbonato de calcio, y sobre todo la vida. Y esa vida, ese secuestro de CO2 en la vida lo tenemos ahora mismo transformado en carbón o en petróleo y gas. Y el hombre lo que está haciendo es liberar todo eso lo más deprisa que puede. Entonces, pues evidentemente, dejando aparte que hay otros gases también que con efecto invernadero, como son el metano, como es el metano, pues eso está, digamos que ha ganado ampliamente a los ciclos astronómicos. Muy bien. Vamos a ver la pregunta.
tú te has ceñido exclusivamente a moluscos, no has hablado de otros animales que también ha habido, quedan algunos restos, por ejemplo, de peces, de reptiles, no estamos hablando ya de continentales dentro del mar. ¿Tenéis noticia algo? ¿Tú tienes noticia de algo? Vamos a ver, Tú eres un especialista en osos, ¿eh? Aparte de esto de aquí. todo mi propaganda. Bien. Vamos a ver, animales. Evidentemente, el que ha habido periodos fríos no hay ninguna duda, puesto que el mamut, que sabéis que es el elefante lanudo, pues llega hasta Granada. En la turbera de Padul apareció un esqueleto enterito de un mamut. Y también aparece algún rinoceronte lanudo. En el norte, en el País Vasco, por ejemplo, hay muchos restos de reno, que los señores del Paleolítico los cazaban con entusiasmo. Y luego ya en un nivel más humilde, pero no menos interesante, pues hay numerosos restos de lo que llamamos vulgarmente micromamíferos, es decir, ratas, vamos, en definitiva, ratas, ratones y cosas similares, de las cuales entiendo poco, que aparecen dientes, sobre todo, que cazaron en su momento, probablemente rapaces nocturnas, y que claramente son de animales que ahora viven en regiones septentrionales. Es decir, que no hay duda. Y en cuanto a esa unión, esa disposición tan peculiar del Mediterráneo, pues por ejemplo en Sicilia, pues hubo una desgracia importante, había numerosos puentes de tierra que unían esas manchitas marrones que hemos visto en la diapositiva con la zona continental. Y pues Sicilia, por ejemplo, fue colonizada pues por hipopótamos y elefantes, y de pronto subió el mar y los dejó allí. Y la defensa que tuvieron los pobrecitos fue hacerse cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, y entonces pues en Sicilia hay cientos de restos de un elefante muy pequeño que se llama Elephas falconeri, y era un elefante pues casi como uno de tus perros grandes o una cosa así, pero también había una fuente que ya se secó en su momento y estaba llena de esqueletos de hipopótamos. Se ve que los pobres pues se les fue secando el baño, y se refugiaron allí y murieron, y eran unos hipopótamos más o menos así, chiquititos. Es decir, que hay suficientes pruebas. Esto ocurre en todos los lados del mundo, es decir, todo eso pues es el motor para las grandes migraciones humanas de los homos antiguos, de erectus, etcétera, que a lo largo de miles de años, pues aunque solo sean 100 kilómetros al año andando, que es una distancia bastante prudencial, pues llegan y colonizan Asia, por ejemplo, es decir, los pitecántropos que hay en Java o que hay en Indonesia, que es Java, o en China, son muchísimo más tardíos que los que aparecen en África, es decir, que se pegaron fue como el camino de Santiago, pero mucho más largo. O sea, de todo esto hay muchas pruebas, es decir, no, pasa que he pretendido dar, algo un poquito más o menos. Eso es para otra conferencia, todo eso. Y además con muchísimo interés, pienso yo. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Hombre, bien. ¿Hay algún proyecto ahora en marcha en la zona de Garrucha y por ahí? ¿No hemos estado investigando algo de...? Es que yo veraneo allí. Bueno, ahí hablo, es decir, sí, nosotros trabajamos allí casi todos los años. ¿Hay alguna curiosidad peculiar o...? Vaya por Dios. Mi padre es que era de Garrucha. Entonces allí hemos estudiado un sondeo muy interesante en el río Antas. ¿Y dónde veraneas? No, ojo, que nadie lo malinterprete. A ver. No seas malo. A ver. Bueno, pues si alguna vez vas a la playa, verás, fíjate y verás la almeja tonta fósil, que no es que sea muy bonita, pero verás algún Strombus bubonius allí, porque alguno dejé. A ver, los graciosos.
Me encantan los... Venga, a ver, ¿no tienes ninguna curiosidad? A ver, así me gusta. No sé si me vas a poder responder, pero según lo que he entendido, en el Oligoceno, la época, o sea, la zona de Andalucía y Valencia estaba sumergida bajo el agua. No existía, no estaba sumergido. No existía, estaba bajo Eso el agua. es. Ahora, Era mar. vale. Entonces, luego en el Plioceno, cuando Sí. se movieron las placas y se quedó la sal concentrada en lo que es el mar muerto y demás, esa zona todavía seguía en la No, no, zona del mar que seguía habiendo menos sal. no. No, pero está bien. Vamos a ver. ¿Por qué os reís? Si no habéis hecho ninguna pregunta. ¿Ah? Vamos a ver. No, vamos. La pregunta va enfocada. No entiendo por qué, o si tiene que ver Andalucía ahora, y una gran parte que es desértica, si la mitad de Europa sale debajo del mar, porque el resto no está desértico y eso sí. Hombre, tiene que ver la latitud. Eso es importante. Me refiero a la situación actual, ¿no? Pero vamos a ver, antes del Oligoceno, me voy a ir un pelín antes, esto era mar, es decir, ahí era donde era mar, y debajo de ese mar había un lecho marino como un hojaldre de capas rocosas que estaban allí horizontales, como si fueran mis alumnos en clase. Y, ay, qué bien estoy aquí, no me muevo, pero de pronto, pues por problemas, bueno, por cuestiones de cinética de la corteza terrestre, que debo decirte que yo no soy geofísico, la placa africana y la placa europea se acercan. Y entonces es como si hiciéramos como una manga pastelera. Ya sé que sabes lo que es una manga pastelera, ¿no? Entonces, todas esas capas que estaban allí, qué bien estoy, pues hacen y se levantan, yo diría que como una gigantesca, bueno, como un gigantesco algo, no sé, como dos plumeros. Y te digo dos plumeros porque se levantan inclinándose hacia el sur y tenemos el Rif en África. Y se levantan inclinándose hacia el norte y tenemos las cordilleras béticas en España. Es decir, que no llega a cerrarse el mar Mediterráneo, pero todo eso que había ahí abajo se levanta bruscamente, deja de estar en el mar, evidentemente, y forma pues las cordilleras béticas o las del Rif. Y si tú vas al Rif y haces un estudio geológico, vas a encontrar en las cordilleras béticas un equivalente exacto. También ocurre en los Pirineos, no es cuestión quiere decir que en los Pirineos ocurre igual, el Golfo de Vizcaya se abre, se llena de sedimentos y luego dice, ya que está lleno de sedimentos, se cierra y de la misma manera se crean los Pirineos con capas vergiendo hacia el norte en Francia y hacia el sur en España. ¿Te queda claro más o menos? Muy bien. A ver, la señorita delante, estoy seguro que tiene usted alguna duda metafísica. Sí. Qué bien, qué buen profesor soy. ¿No hay ninguna duda más? Bueno, vamos a ver, otra duda. Voy a hablar de cosas muy frías. Es verdad que hubo épocas, no en la época de 60 millones de años, no, mucho antes, que estuvo la Tierra totalmente congelada. Pues dicen, es decir, estamos hablando de hace, se llaman los periodos que se llaman, la Tierra sufre un periodo que se llama de ice ball, de bola de hielo, y parece que sí, que efectivamente toda la Tierra, zonas emergidas y el mar, estuvieron totalmente helados durante cientos de millones de años. Estamos hablando de, pues no sé, de 1.000 millones de años, que parece que es la primera, y luego hay otra aproximadamente hace 700, 800 millones de años. Y sí, durante ese momento hay muchas especulaciones de por qué se produce. Y realmente, pues unos hablan de que si la Tierra chocó con un cometa, o bien chocó con un cometa que la desplazó ligeramente de la órbita y empezó a calentarse, pero de alguna manera parece que pudo haber una colisión de tipo astronómico. Lo que sí sabemos es que asociado a ese periodo de glaciarismo extremo, pues tenemos depósitos de oro en tilitas de Sudáfrica
Y hay también los hierros bandeados, se llaman así porque son alternancia de bandas color acero y color rojo de hierro oxidado, que aparecen en Canadá, Sudáfrica y Australia. Profesor Espí, ¿lo he dicho bien? Bien. Él es el experto en yacimientos. Entonces, bueno, la profesora Rivas también, luego se me pone celosa. Y entonces eso explica que había momentos con poco oxígeno disponible, se depositaba esos hierros grises, momentos de oxígeno más abundantes, se depositaban las capas rojas. Hay pruebas. Hombre, lo que evidentemente... también hay que decir que esto no es CSI, la geología es de alguna manera pues mucha especulación y además basta con que salga una teoría, es decir, la teoría de la tectónica de placas. ¿A quién no le suena la teoría de la tectónica de placas? ¿A todos os suena? Me encanta. Yo debo deciros que cuando di geología en el año 67 no me lo explicaron porque el catedrático de la Escuela de Minas no creía en ellas, pero bueno, hay que suponer, murió ya, pero hay que suponer que ahora creería en ellas. Pero ahora hay un colectivo pequeño, pero notable, de geólogos que piensan que no existe la tectónica de placas, que la Tierra se está dilatando. Bueno, pues basta con que surja una teoría como para que enseguida surjan otras que la ponen en solfa. Bueno, y no está mal, porque en definitiva la ciencia es así como avanza. Si no, tendríamos por la Inquisición. A ver, ¿alguna pregunta? Otra pregunta más, a ver. Por este lado, que no ha habido ninguna. No les firmes el papel. O ya lo tienen. El de asistencia. Ahora cuando se lo recoja pondré ahí una anotación. Que no han hecho ninguna pregunta. Eso lo voy a hacer porque es necesario. ¿Quiénes son los que van a preguntar? El último, venga, ya haciendo un esfuerzo. Venga, que alguien se sacrifique por el bien de los demás. Hombre, claro. A ver, ahí hay una duda. Ya. Mira qué bien, vamos allá. Aprobados todo ya, venga. Oye, parezco un telepredicador. Espera, a ver. Habla usted sobre la salida de agua cálida del Mediterráneo hacia el Atlántico y que cada vez se va acentuando más y que puede ser con un aumento de temperatura. ¿Existe algún estudio de cómo puede influir esto en la corriente del Atlántico? Sí, vamos a ver. Lo normal es que siempre salga agua muy salina del Mediterráneo, porque los franceses al Mediterráneo le dan el nombre de pissoir, que probablemente ninguno de vosotros sepa lo que significa, pero es urinario en francés. Ahora cada vez es más apropiado el nombre, debo deciros, y porque es muy pequeño, ¿eh? Pero lo que hay que tener en cuenta es que no solo ha habido un ligerísimo aumento de la temperatura global, que eso no creo que sea un factor muy importante, pero todos los grandes ríos que vertían al Mediterráneo están, ¿qué me sale el término? Están retenidos por presas. Véase el Nilo en Asuán, el Ródano, el Ebro, el Po no me atrevo, no sé yo dónde es. Bueno, es lo mismo. He citado 3 grandes ríos que eran grandes aportadores de agua dulce al Mediterráneo y hacían descender la salinidad. Si a eso añadimos que hay una salinidad no de cloruro sódico, pero sí, por ejemplo, de fosfatos de los detergentes. Es tremenda la importancia de los fosfatos de los detergentes, de los abonos, etcétera, etcétera. Cada vez las aguas del Mediterráneo son más densas y más salinas y pueden llegar a cortar la circulación oceánica. Hay un estudio, si lo queréis mirar en Google, de un geólogo marino yanqui que propone cortar por lo sano, nunca mejor dicho, cerrar con una barrera el estrecho de Gibraltar. Hombre, para empezar me parece imposible, con lo cual podemos estar bastante tranquilos. Digo, de poner la barrera. Bueno, ¿hay algo más? Vamos a aplaudir porque desde luego yo creo que merece la pena. Pues nada, muchas gracias por vuestros aplausos y vuestra entusiasmo. Lo del predicador ya te lo han dicho. Lo del predicador ya te lo han dicho, ¿no? Sí.